aquí nuevamente en Bien por Casa. Muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre el cansancio, ¿no? Y lamentablemente, ahora que estamos recordando épocas antiguas, en estos días el estrés es algo que invade nuestras conversaciones, ¿no? Nuestro vocabulario. Antes se conocía poco esta palabra, o en realidad no se usaba. Hoy en día está presente en casi todas Sí, han cambiado un montón de terminologías, ¿no? Antes se lorneaba, ahora se hace bullying. Sí. Antes uno estaba cansado y uno tenía demasiado trabajo, ahora uno tiene estrés, ¿no? Y yo creo que es importante esta evolución porque permite comprender mejor por qué sufrimos, por qué padecemos, por qué nos pasan algunas cosas, y nos permite además combatir este tipo de condiciones que son absolutamente, como dices tú, cotidianas en la vida que estamos acostumbrados ahora a llevar, ¿no? Sí. Otra palabrita que también hoy en día se ha instalado es, ay, me estresa, ¿no? Esto no lo quiero hacer porque me estresa, o tal persona me estresa. Sí. Entonces al final hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque las palabras pierden también su sentido cuando las usas mucho. Exacto. No, el estrés es algo grave, es algo que tiene traducciones físicas, ¿no? Exacto. Y consecuencias también, y precisamente de esas consecuencias vamos a conversar hoy día con nuestra invitada, Maritza Velarde, que es médico y terapeuta bioenergética. Maritza, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Bien, muy bien, ¿eh? Muy bien por casa. Muy bien por casa, como tiene que ser. Así es. Bueno, vamos a hablar del cansancio. Cansancio. ¿No? El cansancio, y es un término que realmente se incluye dentro del campo de la medicina. El cansancio. Y quiero decidir un poquito más en otro, está absolutamente relacionado, que es la fatiga. Porque cansancio, todos hemos tenido cansancio, hasta de niños, o sea, el cansancio que lo atribuimos un poquito más a la parte física, ya no puedo más, ya no jalo, muchas veces decimos, ¿no? Pero el cansancio mental también lo reconocemos, decimos, bueno, ya me he metido tantos cursos, la semana de exámenes, ¿no? Sí, la semana de exámenes y estoy cansado, no doy más, ¿no? Está que se duerme frente a la computadora o con los libros. Y también el cansancio emocional, ¿no? Por ejemplo, una relación un poco tóxica de pareja o en la familia, hay un cansancio emocional que es un cansancio que ya cala más profundo. ¿Bien? Y otra parte que no debemos descuidar hoy en día es la fatiga crónica, que esa sí nos puede conducir, digamos, en una incidencia alta a accidentes o situaciones de salud absolutamente graves. Entonces hay que saber distinguir entre uno y otro, ¿no? Por ejemplo, cuando uno conduce, ¿no? Exacto, ese es uno de los más conocidos, ¿no es cierto? El que conduce, se ha demostrado que una persona que está cansada, absolutamente cansada, es tan igual como si hubiese tomado una buena cantidad de alcohol. O sea, ahora estamos previniendo muchísimo el tema del consumo del alcohol, y si tomas no manejes, lo cual me parece absolutamente coherente, pero si estás cansado también no manejes. Claro. Porque es como si tuviera un porcentaje igual al del alcohol que está prohibido cuando por ejemplo, los manejar. choferes de omnibuses que manejan 24 horas seguidas. No deberían, ¿no? No, por supuesto que no. Se supone que las empresas formales tienen límites, ¿no? De 6 horas, me parece, o 4 horas máximo manejando. Exacto. Y se van turnando los choferes, hay, ¿no? Protocolos ya establecidos a nivel internacional, ¿no? Es más, o sea, las empresas serias y responsables, ¿no? Que tienen responsabilidad sobre todo la parte humana, que es lo más importante dentro de una empresa. Ellos hay unos estudios que se hacen, que se llama SARF, que miden, o sea, el nivel de cansancio de sus empleados, y entonces hacen cosas para evitarlos, prevención o digamos situaciones que los lleven a mayor alegría o a juegos. En fin, hay muchas alternativas de trabajo en ese sentido. Una cosa que me parece insólita, yo a veces me ha tocado ver manejando taxistas que están, digamos, manejando y luego agarran bien el semáforo en rojo, paran y aprovechan ese semáforo en rojo para cabecear. Sí. Yo no sé, evidentemente, qué tan profundo es el sueño, no creo que llegue a grandes profundidades, pero luego tienen como un timing que se levantan y avanzan. Claro, ¿no? Pero hay que recordar que en milésima de segundo puede ocasionar un accidente. Sí, es decir, no se trata solamente de quedarse dormido, sino que uno cuando está cansado tiene reflejos mucho más lentos. Exacto, ¿no? Afecta el enfoque, la concentración, la capacidad de poder responder ante una pregunta, inclusive que es sencilla para esa persona, y también lo vuelve más irritable, ¿no? ¿Y cómo uno puede identificar, digamos, ya uno está cansado, bosteza seguramente, ¿no? Pero ¿hasta cuándo uno puede, digamos, llevar su vida normalmente? ¿Cómo puede más o menos evaluar el límite de su cansancio? Muy importante la pregunta, porque ahí donde radica todo, ¿no? O sea, el conocerse uno mismo. O sea, yo sé hasta cuándo doy,
cuánto puedo dar y cuánto es cuando ya salí de mi límite. Pero mucha gente no mide, o sea, no comienza a conocer su cuerpo, o sea, cuánto es que ya me está doliendo la columna, cuánto me está doliendo el cuello, la espalda que ya no lo soporto, pero o que me quedo dormido. ¿Tú crees conocerte? Digamos, el sueño, por ejemplo, que es una de las manifestaciones del cansancio, puede ser muy traicionero, no te das cuenta, tú crees que estás muy despierto y en realidad te estás ya medio cabeceando y en esos microsegundos, nanosegundos de cabeceo, realmente puede suceder algo muy terrible, ¿no? Sí, exactamente, sí, pero es más, nosotros somos conscientes, lo que estamos acá somos conscientes de eso, o sea, yo, por ejemplo, como médico he hecho miles de guardias, en que eran guardias de 24 horas y cada 3 días, ¿no? Y yo sabía que hay momentos que yo no, por supuesto, o no iba a manejar o tomaba un carro, me iba con una amiga, porque soy consciente de lo que va a venir como resultado de todo lo que he hecho. Sí, he sido muy productiva. Yo me acuerdo que un ministro de Salud una vez se apareció en una clínica para denunciar a los médicos que dormían en la clínica, demostrando una absoluta ignorancia, ¿no? Ah, sí, sí, me acuerdo. Sí, porque me acuerdo, los médicos... sí. Deben dormir, las guardias no significa estar despiertos. Te despiertan y vas y operas. Claro. Nosotros a veces pasamos casi 24 horas sin dormir, ¿no? Y consecutivas, ¿no? Y hay médicos que trabajan en 2, 3 clínicas, pero no solamente en el plano médico, sino en la vida diaria, ¿no? O sea, una madre que está, por ejemplo, viendo a su hijo, que la ve las 24 horas del día, se levanta a las 3 de la mañana, a la 1, hay niños que duermen cada hora y se despiertan, y eso también te mantiene en una vigilia que tu fisiología ya no está preparada para eso, y ahí yo sé que eso como consecuencia va a venir un sueño que no lo voy a poder realmente controlar. Ahora, pero ojo, porque hablamos mucho, por ejemplo, de los accidentes de tránsito, de las personas que están cansadas y manejan, pero los peatones también pueden, digamos, ser peligrosos por cansancio, ¿no? Exactamente, en las fábricas, ¿no? Porque también puede haber un accidente, perder una mano o perder una parte de su cuerpo, o también, como dicen los transeúntes, los peatones, que en ese momento están prácticamente desconcentrados, enfocados totalmente, porque están cansados, como zombies. De alguna manera caminamos en algún momento en la vida como zombies. Y sé que esas ganas, ese ímpetu por hacer cada día más cosas nos lleva por nuestra pasión a realizarlas, ¿no? Pero siempre es importante, como siempre repito en muchas de las entrevistas que me hacen, yo tengo que saber cuándo parar. ¿Y qué pasa con estas personas que, digamos, apelan a energizantes, ¿no? O a, digamos, métodos externos para poder mantenerse bebidas energizantes en pie, ya sean bebidas o a veces también pastillas, anfetaminas, para poder mantenerse en pie porque tienen una actividad que les demanda de repente, no sé, mucho tiempo, ¿no? O simple y llanamente tienen un ritmo de vida que lo quieren mantener, entonces apelan a este tipo de cosas. ¿En qué momento les pasa la factura y de qué manera? La factura puede ser inclusive inmediata, ¿no? Hay unas bebidas energizantes que mezcladas con alcohol pueden producirte una taquicardia paroxística que te puede llevar a la muerte en una sola noche, esas noches locas. A cualquier persona sin que tenga riesgo coronario previo. Sin tener ningún riesgo coronario en personas jóvenes, inclusive. Se está viendo mucho más, inclusive infartos a miocardio en personas que tienen 25 años, 35 años que antes nunca lo veíamos. Por la cantidad de energizantes. Por la cantidad de energizantes mezcladas con alcohol en un fin de semana. Con whisky, digamos. Exacto, con whisky, con vodka, sí. Entonces eso tienen que tener mucho cuidado con eso y mucho cuidado con todo lo que tomemos que sea fuera de nuestro organismo. Nuestro organismo tiene todas las sustancias químicas para sentirnos felices o sentirnos en paz, ¿no? Y poder regular nuestras emociones. Pero hay que tener mucho cuidado con esos medicamentos o bebidas energizantes que aparentemente son muy simpáticas y sociales, pero que al final puede ser un daño, ¿no? Otra manifestación de cansancio que es peligrosa es la depresión, ¿no? Sí, actualmente el nivel de depresión después de la debacle económica que sufrió toda la parte de Norteamérica como toda Europa, hubo una estadística muy interesante, muy importante, que nunca se tomó tantos antidepresivos como después de la debacle económica. Pero lo que me refiero es, claro, es que uno a veces se siente cansado, se siente triste, ¿no? Y muy pocas personas llegan a comprender que esos síntomas son síntomas de una depresión, no es solamente cansancio. Exactamente, depresión y otro que no debemos olvidar para mujeres sobre todo, hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Sí.
que tiende a ser como que no tengo ganas de nada y verdaderamente que no estoy motivada por nada, a pesar que todo mi entorno sea absolutamente favorable. La depresión está en uno de los picos más altos hoy en día, se toman muchísimos antidepresivos en el mundo y eso tenemos que pararlo todos con nuestros... Sobre todo cuando digamos, cuando uno se automedica, ¿no? Porque sobre todo con este tipo de medicación psiquiátrica tiene que ser prescrita por un médico. Definitivamente, los especialistas son los únicos. Si no es un arma de doble filo, sí, ¿no? Exactamente, cuando bajas el antidepresivo o lo quitas puede suceder una situación. Ahora, Maritza, cuando decimos el nombre del tema que estamos hablando, el cansancio te puede matar, y en tono de pregunta, nos referimos entonces al cansancio que sobreviene por, digamos, este tipo de faltas que a veces uno comete, de desatenciones que uno tiene con su cuerpo, ¿no? A veces, precisamente la palabra, como dice, no estás atento a tu reloj biológico cuando te dice, oye, ya es hora de dormir, oye, ya es hora de descansar, oye, una siesta de 15 minutos, de 10 minutos, ¿no? ¿A esto nos estamos refiriendo o hay algún otro motivo que te puede llevar literalmente a la muerte por cansancio? Dos. Uno sería ese el que hemos hablado de la manera más simple que todo nos pasa, ¿no? Y el otro, aquel que ya impacta sobre órganos y sistemas, ¿no? Sobre todo, básicamente, el aparato cardiovascular, los temas de hipertensión, hiperlipidemia, obesidad, que también es causado por el estrés. Pero incluso alucinaciones, ¿no? Es decir, si uno deja de dormir largas horas, largos días, empieza a alucinar. Claro, porque uno puede inclusive creer que ve algo y no es real, ¿no? Yo cuento a una persona que veía en la carretera, porque venía muy cansada de manejar, veía un accidente y no había ningún accidente, o sea, era lo que estaba pensando que puede suceder si es que se quedaba dormido. Ahora, pero esto es por falta, digamos, o sea, por horas de sueño, ¿no? Por falta de horas de sueño. Pero básicamente las enfermedades que más pueden venir, diabetes, hipertensión arterial, es todo lo que es aparato cardiovascular, hipotiroidismo. Pero recordemos que la diabetes, la hipertensión y los problemas cardiovasculares te puede llevar a la muerte cualquiera de ellos, ¿no? Ahora, se habla mucho de las horas de sueño. Siempre se dice 8 horas, 7 horas. Pero depende mucho de la persona, del ritmo de vida que tenga, ¿no? Alguna vez leí en un artículo que Messi duerme 12 horas diarias. 12. Claro, un deportista de alto rendimiento duerme mucho más que el resto de las personas, ¿no? Conozco personas que duermen 4 horas y están perfectas también. Exacto, sí. Sí. Por ejemplo, Aristóteles Onassis era uno de los grandes magnates conocido en el mundo. Él dormía 4 horas y le era suficiente y era altamente productivo y se sentía bien. O sea que cada persona nace también con una fuerza, una tendencia que se siente bien, ¿no? Pero el promedio es más o menos entre 6 a 8 horas, ¿no? Que debemos dormir también sin muchos factores externos, ¿no? Como por ejemplo pastillas o también ver una película pues de terror de pronto en la noche, ¿no? Hay gente que se le ocurre ver esa hora, o leer noticias también un poco desagradables también. Lo otro que yo he notado también es, por ejemplo, personas que están muy cansadas, o sea, que tienen un ritmo de vida, por ejemplo, muy agitado, con 2 trabajos, más de repente la casa, los niños, qué sé yo, y están muy cansadas, pero no paran porque además no escuchan a su cuerpo, o sea, no paran, siguen este ritmo, duermen las horas que tienen que dormir, pero más allá de eso, siguen, hasta que llega un momento que se enferman, ¿no? Sí. Que se enferman, pero con una enfermedad, digamos, tal que los tumba a la cama. Llámese una gripe, que hace que con un dolor de cuerpo espantoso a la cama. Como diciendo, como que el cuerpo te dice, ¿sabes qué? Ahora sí, ¿me descansas o me descansas? Esto es una... Sí, por ejemplo, en terapia bioenergética le llamamos una crisis curativa. El cuerpo te está pidiendo, mira, ¿sabes qué? Ya déjame tranquilo. Mis neurotransmisores me dicen, ¿sabes qué? Ya me desgasté, o sea, ya no tengo tanta serotonina, por favor, déjame descansar, déjame sentir o música, o ir a bailar o conversar con una amiga o cualquier cosa tan sencilla, ¿no? Para poder nuevamente sentir. ¿Y qué se hace en esos casos? Sí, por decirte, es muy importante que la persona le dé un equilibrio a su vida. Hay gente que dice, yo tengo que luchar por la vida y realmente lo que debemos es más divertirnos, apasionarnos con lo que hacemos, entonces no siento que tengo una lucha constante con la vida, ¿no? Eso es muy importante porque son cosas que tú tienes para llegar a ser grande tienes que sacrificarte, pero ¿por qué? O sea, tipo, no sé, pues algún sacrificio humano, ¿qué tengo que hacer, no? O ¿qué tengo que inmolarme para llegar a ser alguien? Entonces, tú mencionaste una cosa que es bien interesante, ¿no? Que es el cansancio a la hora de concentrarse. En una época en los Estados Unidos se puso muy de moda entre los empresarios, entre los ejecutivos, que sus reuniones no podían durar más de media hora, porque decían que la media hora era el límite de su concentración máxima.
¿Cómo funciona eso? ¿Cuánto es el tiempo en el que uno puede estar realmente concentrado? Y recordemos en una clase, por ejemplo, que son 45 minutos el tiempo, ¿no? que es realmente que se da una clase, y de esos nosotros estamos absorbiendo más o menos unos 30 minutos nada más. Pero yo imagino que también eso está, digamos, sujeto a la hora del día y a la edad de la persona. Es probable, ¿no? Porque sí. Evidentemente está probado también por estudios que la hora de mejor o mayor concentración está, digamos, en las primeras horas de la mañana, 8 de la mañana, qué sé yo. Por eso es que en muchas universidades, colegios, las clases más pesadas te las ponen en ese horario. Y también está, digamos, sujeto a la edad, porque evidentemente una persona mucho más joven va a tener mayor, digamos, capacidad de concentración. ¿no? Pues es relativo cuando sabemos nosotros trabajar sobre la concentración, ¿ah? Porque cuando comenzamos a sacar todas esas cosas que se nos vienen a la cabeza innecesarias, recordemos que los 60.000 pensamientos que tenemos al día, el 80% es absolutamente innecesario. Entonces quiere decir que ese 20% nos va a dejar a concentrarnos. Dicen que uno piensa en sexo 3 veces por minuto, ¿no? Ah, ¿sí? ¿sí? Oye, Raúl, ¿qué pasó? Los hombres siempre son más sexuales, ¿no? Bueno, eso te va a traer que vas a estar menos cansado. Aquí ¿no? así, ¿no? Dice sí. Mira, cómo te abren los ojos, la pollita, sí. Otra cosa que me he enterado hace poco es que el internet reduce el nivel de concentración. ¿Por qué? Porque antes uno era, digamos, si no recordaba un nombre, se esforzaba para recordar el nombre. Ahora lo googleiza y aparece el nombre, ¿no? Sí. Entonces eso hace que la mente como que se ablande, es decir, el músculo de la mente que hay que mantener, digamos. Recuerdas números de teléfono. No hace falta, ¿no? Los números de teléfono los tienes todos apuntados. Todo lo tienes claro. Ya digamos que el cerebro ha sufrido cambios, ¿no? En cada también versión de las computadoras, las nuevas y todos los teléfonos, sí se sabe muy bien por neurociencia que comienza a sufrir cambios. En positivo algunos, porque algunos son muy buenos y algunos de repente nos va a mermar aquello que teníamos nosotros de usar la memoria sin utilizar nada, ¿no? Es igual que leer un libro, tocarlo o leer un libro es absolutamente sensorial, ¿no? Imaginarse todo que estar corriendo y viendo a través de una computadora, ¿no? O sea, son dos temas totalmente diferentes y que uno enriquece más que el otro, ¿no? Yo creo que hay que guardar un equilibrio, no excederse en ninguna de las cosas de la vida, y en ese equilibrio podemos estar menos cansados también, ¿no? Así es, buscar las alternativas también de solaz, ¿no? De poder, digamos, encontrar estos espacios en donde realmente podamos nosotros sentirnos descansados, que no necesariamente es dormir, ¿no? Porque a veces uno dice, ya, bueno, el dormir, la siesta, qué sé yo, duermo mis 8 horas o mis 7 horas y con eso ya cumplí, pero no necesariamente es eso, sino también buscar estos espacios en donde uno se sienta realmente relajado, ¿verdad? No, y una cosita, digamos, importante, es que cuando a veces nosotros estamos descansando, la gente dice, estás ocioso, no haces nada. Hay que dejar de trabajar. Pero el ocio es una gran palabra, ¿no? El ocio el ocio es los griegos, lo contrario, digamos, ¿no? el ocio griego. Claro, es lo contrario de lo que la mente dice, como es flojo, ¿no? No estás haciendo nada. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, verdaderamente que ese disfrutar, inclusive estar sentado viendo la naturaleza o leyendo un buen libro. O pensando simplemente, te da ese descanso que la mente y el alma necesitan, ¿no? No, de acá nos reímos porque depende en qué se piensa, ¿no? Como ya dijo Raúl. Bueno, si le divierte, Maritza, no hay problema, le da energía. ¿A quién no lo divierte? Gracias, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Maritza. Nos vamos a un corte. Así es, gracias, Maritza. Y cuando regresemos vamos a hablar de los problemas que uno puede tener con sus servicios eléctricos. ¿Qué se hace en esos casos? Así es, cuando ya viene el recibo así y no te deja descansar, no te deja dormir. Te insomnio, ¿no? Taquicardia. Así es. Nos vamos a un corte y regresamos con más aquí en Bien por Casa.